Hola chicos, muy buenos días. Les saluda cordialmente la miseria para hacerles llegar una vez más la clase correspondiente a esta semana. Bien, vamos a continuar nosotros con Histología 2. Entonces vamos a empezar. El tema de hoy corresponde pues al tejido muscular. Vamos a hablar acerca de los músculos, chicos. ¿A qué se refiere con tejido muscular? Simplemente pues vamos a estudiar lo correspondiente a los tejidos musculares, los miocitos y qué función cumplen todas estas células y los tejidos. Entonces, empecemos. El tejido muscular tiene ciertas propiedades, chicos. Viene a ser el tercer tipo de tejidos dentro del reino animal. Recordemos que habían 4 tejidos. Uno era pues el conjuntivo conectivo, el segundo era el epitelial, que están en el capítulo anterior. El tercero corresponde al tejido muscular. Este tejido muscular pues viene a ser pues un tejido, valga la redundancia, que está formado por células llamadas miocitos y tiene 4 propiedades principales que lo diferencian del resto de los tejidos. ¿Cuáles son esas propiedades? Vienen a ser excitabilidad eléctrica. ¿A qué se refiere con esto? A que el tejido muscular recibe impulsos eléctricos del sistema nervioso y responde a los mismos generando movimiento. Se refiere en términos más simples a la capacidad de responder estímulos. Estos estímulos pueden ser eléctricos, mecánicos o químicos. También viene la propiedad de la contractibilidad. Acá en la definición vamos a leer lo que es la capacidad de acortamiento que provoca una tensión llamada fuerza de contracción. Si la tensión producida supera la resistencia, se produce un movimiento que será diferente dependiendo del lugar en el que esté situado el músculo. En palabras más simples, es la capacidad de acortar su longitud, de aumentar el grosor y mantener constante el volumen. A eso se refiere con contractibilidad. Vamos a ver a la extensibilidad, que es la capacidad del músculo para extenderse sin sufrir daño alguno. Esta propiedad puede apreciarse en la capa muscular del estómago, que se destiende considerablemente cuando el estómago se llena de comida durante el proceso de la digestión. O sea que va a extenderse, va a poder, como en términos más simples, crecer un poco más. Estos músculos pues tienden a alargarse un poco, ejemplo en el estómago, ¿no? La capa muscular del estómago, que cuando nosotros consumimos más alimento de lo adecuado, entonces nuestro estómago no revienta, sino que se extiende un poco para que pueda almacenar ese exceso de comida que hemos ingerido. Bien, vamos a hablar acerca de la elasticidad. Se refiere pues a la capacidad del tejido muscular para volver a su longitud original después del proceso de contracción tras su estiramiento. ¿Qué significa esto? En términos más simples, que retorna a su forma inicial una vez terminada la contracción. A eso se refiere, chicos. Y hay una propiedad más. Esta la voy a preguntar en el momento de la interacción. No la he colocado acá, pero quiero saber si estás atento al video. Se llama la tonicidad. ¿A qué se refiere con la tonicidad? Es la capacidad de la semicontracción. Los músculos permanecen aptos y listos pues para contraerse. Por ejemplo, esto está relajado y esto está contraído. Los músculos no están ni relajados ni contraídos, están semicontraídos para poder relajarse con facilidad o contraerse con facilidad. A esa propiedad se le conoce como tonicidad. Vamos a ver la clasificación del tejido muscular. El tejido muscular, pues sabemos que está formado por miocitos y se clasifica de acuerdo a sus estriaciones, de acuerdo al tipo de estrías que posee. Hay músculos que no tienen estrías, que son los músculos lisos. Por ejemplo, estos están pues presentes en la pared del estómago, en los órganos, recubriendo algunos órganos. Miren, tienen esta forma, son lisos sin estrías. Y están los estriados. Y los estriados hay de 2 tipos, miren. Uno que es esquelético y el otro que es cardíaco. El esquelético está encima de los huesos, perdón, músculos que están encima de los huesos. Por ejemplo, son los bíceps, los tríceps, el pectoral, el deltoides. Vienen a ser músculos que están encima de nuestros huesos. Si tú te fijas bien,
tienen estriaciones, tienen estrías pequeñas por estas partes. Es por eso que están dentro del estriado, pero son esqueléticos. Recordemos, pues, eh, vamos a verlo en el siguiente capítulo. Estoy adelantando un poco. Bien, vamos a ver el tercer tipo, que es el estriado cardíaco. Si ustedes se fijan, tiene también estrías, pero es cardíaco porque netamente está en el corazón. Ahí se encuentra. En otro órgano no se va a encontrar, solamente va a estar en el corazón. Vamos a continuar. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, del tejido muscular estriado esquelético. Es un compañero funcional del hueso o del cartílago. Ayuda a moverse y a mantener la posición del cuerpo y sus partes. El músculo esquelético tiene arreglos paralelos de fibras musculares, es largo y es cilíndrico. Las fibras no son las únicas células presentes en este tejido. Se forman pues estas células durante el desarrollo embrionario, cuando somos embriones, justo cuando los grupos de células se fusionan. Sí, tiene tejido en el mesodermo, tejido muscular esquelético. ¿Ya? Vamos a ver que constituye cerca del 40% del peso del ser humano promedio y se activa por medio de reflejos, pero también podemos hacer que se contraiga de manera voluntaria. Recordemos pues que el tejido muscular esquelético viene a ser voluntario. O sea, nosotros podemos contraerlo o relajarlo según nosotros queramos, según la actividad que realicemos. Esa es una de las características principales del tejido muscular esquelético. Aparte de estar pues encima de los huesos está acompañado de cartílagos y tiene movimiento voluntario. Bien, continuemos pues con el siguiente tipo. De pasar al siguiente tipo, chicos, fijémonos acá, todos ellos son músculos pues esqueléticos. Ahí está nuestro amigo el físico-culturista, le han quitado la piel y solamente se observan los músculos esqueléticos. Vemos acá que es el bíceps, el tríceps, están encima de los huesos. Si lo llevamos al microscopio, vamos a observar estas estriaciones, sus núcleos, y tiene control voluntario. Acá lo vuelven a recalcar. Entonces, vemos el siguiente tipo, tejido muscular cardíaco. ¿Cuál es su característica? Se encuentran solo en las paredes del corazón. Este también es tejido muscular estriado cardíaco. Muy bien, tiene apariencia estriada, tiene células en formas de ramas ramificadas. Las células se unen por los extremos y las uniones adherentes, o sea, las uniones juntas, impiden que estos se separen durante las fuertes contracciones. Es un tejido muy especial, tejido muscular cardíaco es especial porque recordemos que el corazón tiene fuertes movimientos, actúa como una bomba para bombear nuestra sangre a través de todo nuestro cuerpo. Y es por eso que necesita un tejido especializado en esta zona. Las señales de las contracciones se atraviesan con rapidez de un espacio a otro, bueno, a todo lo largo de la misma. Las señales hacen que las células del músculo cardíaco se contraigan como una unidad. Se dice que los músculos del tejido muscular cardíaco son involuntarios. Efectivamente, vamos a subrayar por acá. Esto es involuntario, no podemos moverlo. ¿Por qué? Es fácil, por la simple razón de que si tuviéramos la capacidad de pararlo, de detenerlo, de un momento a otro no querríamos vivirlo, detendríamos y moriríamos. Y muchas personas harían eso, lo cual no garantizaría nuestra supervivencia y rápidamente se extinguiría la raza humana. Es por eso que este corazón también viene a tener músculos involuntarios. Sin embargo, el hecho de que los tejidos musculares del corazón sean involuntarios no quiere decir que no fallen. Puede haber alguna falla en estos músculos y si hay una falla en estos músculos se puede desencadenar un infarto en el miocardio, que es el músculo del corazón. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta. Me lo haces en el momento de la interacción en el Zoom. Vamos a continuar, muchachos, viendo pues acá vamos a observar al tejido muscular. Entonces vamos a ver por aquí, a ver, ajá, ahora sí. Tejido muscular, aquí está el corazón. Si hacemos un corte microscópico, vamos a ver de este tipo. Tejido muscular estriado cardíaco, ahí presenta sus estrías, es cardíaco, pues está en el corazón. Efectivamente, entonces vamos a continuar con el tercer tipo. El tercer tipo es el músculo liso,
como les había dicho, no tiene estriaciones, es liso. Encontramos capas de este tejido en algunas paredes de los vasos sanguíneos. Bien, no solamente está en el estómago, también está pues en los vasos sanguíneos, recubriendo los vasos sanguíneos de algunos órganos internos blandos, como cuáles, como el estómago, efectivamente, el útero y la vejiga. Muy bien, ahí está el útero y la vejiga. No tienen apariencia estriada. El músculo liso se contrae más despacio que el músculo esquelético, pero sus contracciones pueden sostenerse más tiempo. Muy bien. Las contracciones del músculo liso impulsan el material por el intestino. Entonces también tiene pues relación con este órgano llamado intestino. Ajustan el diámetro de algunos vasos sanguíneos y cierran los esfínteres. A ver, ¿qué es un esfínter? Esto es una tarea también para ustedes el día de hoy, que es un esfínter, ¿ya? O qué son los esfínteres y dónde están. Ya, muy bien, esto es una tarea, lo hubiera explicado aquí, pero les estoy dejando de tarea para ustedes. Lo vamos a aclarar en el momento de la interacción. Y es de control involuntario. También el músculo liso es involuntario. Entonces, ¿quiénes son voluntarios? Solamente el esquelético, el cardíaco y el liso vienen a ser involuntarios. Entonces, continuamos viendo pues la imagen correspondiente al músculo liso. Muy bien, esto corresponde al músculo liso. Ahí está en el estómago, son las paredes, ahí está filamentos intermedios que anclan los cuerpos densos. Músculo liso, el relajado, este es el contraído, tiene esa forma. Y pues esto es lo que corresponde al tejido muscular. Si tuvieran alguna pregunta, recordemos que los músculos son órganos. Estos músculos están formados por tejidos y estos tejidos están formados por los miocitos y las fibras musculares. Entonces, es lo correspondiente al tercer tejido bueno, dentro del grupo del reino animal, ya, tejido muscular. Vamos con el cuarto tipo. El cuarto tipo es el tejido nervioso, como ustedes lo pueden observar acá. El tejido nervioso es un tejido que va a formar el sistema nervioso. Sin embargo, está formado por varias células nerviosas. Una de ellas, y la más importante, la unidad funcional, la unidad básica del tejido nervioso, corresponde pues a las neuronas. Las neuronas tienen forma de estrella, fíjense, esta es una neurona real. Y pues vamos a empezar con el tejido nervioso. Está hecho de células especializadas llamadas neuronas y células que les dan apoyo. Su función es de recibir estímulos tanto del medio externo como del medio interno, efectivamente. Para eso sirve. También pues elaboran una respuesta mediante la transmisión de impulsos nerviosos. Entonces vamos a leer pues cuáles son las funciones del tejido nervioso. Vamos a ver cuál es la función de las neuronas, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Chicos, vamos a ver los componentes del tejido nervioso. ¿Qué es una neurona? Vamos a leer primero, o vamos a estudiarlo, que el tejido nervioso está constituida por estas mínimas unidades funcionales y por células gliales. No, las neuronas no son las únicas células que están presentes en el tejido nervioso, también están las células gliales. Estos se forman pues en el ectodermo, en la capa externa del embrión. Estas células se han especializado en la transmisión de la información, bueno, en impulsos nerviosos. ¿Cuáles son sus características? Son que cuando maduran son incapaces de dividirse. Las neuronas no se dividen, nacemos con cierta cantidad de neuronas y no podemos dividirlas. De modo que no podemos incrementarla ni en número ni reemplazarla a las células viejas. Esto es un dato muy importante para poder cuidar nuestra cabeza y nuestras neuronas. No debemos tener golpes, pues, por ejemplo, en la cabeza, alrededor de la frente, en el parietal, en el occipital, en el frontal de nuestro cráneo, en nuestro cerebro. No debe haber golpes, tenemos que cuidarnos mucho porque el número de neuronas quedan establecidas en el momento del nacimiento. Se dice también que por un parto normal, un parto natural o un parto de la cesárea, cual viene a tener mayor de repente ventaja, viene a ser el parto por cesárea, porque el niño, el bebito ya no pasa por el canal vaginal y ya no hay presión del cerebro y no hay muerte de neuronas. Se dice que es por eso que un bebé que nace con
por cesárea, es un bebé que tiene más intactas sus neuronas, no las ha perdido al momento de nacer. Entonces, vamos a ver la estructura el día de hoy de las neuronas. Tiene dos zonas. Una, la zona receptora, que son el cuerpo soma y las dendritas. Todo esto es el cuerpo, el soma, cuerpo celular, y las dendritas. Esta es una zona receptora, recibe impulsos nerviosos, y tiene la zona conductora, que es el axón y los telodendrones. Vamos a leer acerca de qué es un soma, un cuerpo o soma celular. Esto, recordemos pues que las neuronas tienen forma estrellada. Esa es su forma. Y el soma, pues, es el centro metabólico de la neurona. Esta parte es el centro metabólico de la neurona. Y el citoplasma que rodea el núcleo, todo esto, este es el núcleo, mira, te está haciendo ver. El citoplasma está alrededor. Contiene, pues, las organelas habituales. Contiene las mitocondrias, los lisosomas, otras organelas que hemos estudiado en el momento de la citología 1 y 2, pero no tienen centriolos. ¿Por qué? Porque los centriolos ayudan a la división celular y esta célula no puede dividirse. Por lo tanto, pues confirma que esta es una célula amitótica que no se va a poder dividir. El retículo endoplasmático, acá está el retículo endoplasmático liso, rugoso. También acá hay sustancias de Nys, son unos puntitos que están, vamos a agregarlo acá. Y hay sustancias de Nys. Acá hay como unos puntitos que se llaman las sustancias de Nys. También están las neurofibrillas, ¿sí? Ahí están presentes los corpúsculos de Nils, exacto, sustancias de Nils. Y las neurofibrillas son filamentos intermedios importantes para el mantenimiento de la forma celular. Son especialmente abundantes acá en el soma. Ahí están presentes. Cuerpo o soma se le conoce. ¿Ya? Estos son los corpúsculos de Nils, cuerpos de Nils. También hay miofibrillas. Bien, vamos a hablar acerca de las dendritas, de estas ramificaciones. ¿Qué son esas ramificaciones? Pues son pequeñas ramificaciones que se encargan pues de mandar o de transportar los mensajes entrantes. Es por eso que dice que esta parte, junto con el cuerpo, con las dendritas, son una zona receptora. Entonces son prolongaciones neuronales que transportan mensajes entrantes hacia el soma. Entonces es de manera centrípeta. En física, centrífuga es de adentro hacia afuera. En cambio, centrípeta es de afuera hacia adentro. Entonces, de manera centrípeta van a entrar los impulsos nerviosos. ¿Quiénes los reciben? Las dendritas. Y las dendritas son prolongaciones cortas que van a enviar las señales hacia el cuerpo o soma. Vamos a hablar de la porción conductora ahora. Del axón, a partir de acá hasta acá, corresponde a la porción conductora. Conduce los impulsos nerviosos desde los somas hacia los telodendrones. Estos de acá, esas ramificaciones son telodendrones. Esta cola larga que ustedes observan es el axón. ¿Qué es el axón? Es una ramificación única y alargada. En algunos textos de anatomía también le conocen como una neurita. Son los que generan impulsos nerviosos y los conducen hacia el soma. Muy bien, vamos a ver que esa es su función. El axón pues está revestido de un lípido llamado mielina. La mielina ayuda bueno, en primer lugar forma estas vainas. Esto de acá se llama vainas de mielina. La mielina, perdón, es un lípido. Estas vainas de mielina ayudan a que los impulsos nerviosos viajen a gran velocidad. Si no hubiera vainas de mielina, si no hubiera mielina, entonces pues los impulsos nerviosos viajarían lento. 1, 2, así. Entonces si te encaras, por ejemplo, con un alfiler, cuando nosotros, en primer lugar, si nos hincamos con un alfiler, sentimos el dolor inmediatamente. ¿Pero qué significa? Que el dolor ha viajado hacia el cerebro a gran velocidad y ha regresado casi inmediatamente. Por eso sentimos el dolor casi inmediatamente. Pero si no hubiera pues vainas de mielina que aceleren esos impulsos nerviosos, nos hincaríamos con un alfiler, nos pinchamos el dedo y luego pues después de 2, 3 horas recién sentiríamos el dolor. Y eso ocurriría con todos los impulsos que pasaran pues en nuestro cuerpo. Para eso nuestro sistema nervioso ha creado a las vainas de mielina, formadas por mielina, que es un lípido, y está, que aceleran los impulsos nerviosos. ¿Quiénes más están? Están las células de Schwann. Las células de Schwann también ayudan pues a la fabricación de la mielina. Están los nódulos de Ranvier,
está la terminal del axón y estos se llaman telodendrones. Entonces recuerda por ahí que estos se llaman telodendrones. Esta parte de ahí, estas ramificaciones del axón son los telodendrones. Vamos a hablar también, antes de pasar a los tipos de neuronas, que primero pasamos a los tipos de neuronas y luego hablamos de las células gliales o las neurogliales. Bien, entonces continuamos. Hay varios tipos de neuronas, chicos. Están las sensoriales, las interneuronas y las motoras. Las sensoriales, pues, excitan por estímulos como la luz o la presión. Por eso se llaman sensoriales. Las interneuronas retiran e integran la información sensorial almacenada. Almacenan la información y coordinan las respuestas hacia los estímulos. Y las motoras transmiten las órdenes del cerebro y la médula espinal hacia las glándulas y células musculares. Motor se refiere a movimiento, por lo tanto, nosotros para movernos necesitamos de dos sistemas, del sistema esquelético y del sistema muscular. Es por eso que estas neuronas transmiten las órdenes hacia las glándulas y células musculares, lo cual va a permitir el movimiento. ¿Ok? Tenemos acá la neurona sensorial, miren, fíjense este tipo, las motoneuronas, ajá, aquí están, y las interneuronas. Entonces, vamos a ver a las neuroglias. Continuamos. Bien, aquí tenemos a las células gliales o neurogliales. Tienen la función de apoyo físico y metabólico en el tejido nervioso. Entonces, en el sistema nervioso puede haber hasta 10 veces más células gliales que neuronas. Estas células sí se dividen por mitosis, a diferencia de que las neuronas no se van a dividir. Las células neurogliales que residen de manera exclusiva en el sistema nervioso, incluyen a estas células a los astrocitos, a los oligodendrocitos, miren, tienen esta forma. Están las microglias, aquí está una microglia. Están pues las células de Schwann, ahí están las que les había mencionado, y las células ependimarias. Vamos a ver su función. Los astrocitos, ¿ya qué significa un astrocito? ¿Dónde está el astrocito? Aquí está. Células en forma de estrella. Tienen como función la nutrición, el soporte, la respiración, por ejemplo, la excreción para la neurona. Entonces, forman una barrera hematoencefálica. Recordemos, pues, que no puede haber sangre en el encéfalo. Por lo tanto, los astrocitos forman esa barrera hematoencefálica. Están encima de los vasos sanguíneos. Miren acá. ¿Qué más? Los oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos tienen función, pues, de aislamiento eléctrico y la producción de mielina en el sistema nervioso central. Pero tú has dicho que las células de Schwann también tenían esa función. Efectivamente, pero no son las únicas. También están los oligodendrocitos. Y las células ependimarias, ¿cuál es su función? Recubren los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. Son ciliadas, miren, tienen cilios, estos pelitos, son ciliadas y facilitan el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Recordemos que en el sistema nervioso hay un líquido en el cual flota, por decirlo en términos más simples, el encéfalo. ¿Y para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? Corresponde pues a un líquido amortiguador. Si hay un golpe en la cabeza, ayuda a que el encéfalo no sufra daños. Y las microglias, ¿cuál es la función de las microglias? Corresponde pues a ser células que fagocitan. En el sistema nervioso, en el tejido nervioso van a haber de repente algunas bacterias, algunas sustancias malas, y estas microglias se lo van a fagocitar. Vienen a ser células de defensa del tejido nervioso. Eso es la clase por hoy, chicos. Si tienen alguna pregunta, entonces me lo hacen saber en el momento de la interacción. Eso es todo por hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, bye.